Esa noche, la atmósfera durante la cena familiar era como siempre. La luz amarilla tenue sobre la mesa, la comida sencilla pero acogedora, y las historias familiares sobre el trabajo y la vida fluían como una costumbre que se había arraigado en cada rincón de esa familia. Sin embargo, mientras todos conversaban alegremente, Vincent sentía que algo no estaba bien, aunque no podía identificar exactamente qué era. El vaso de agua en sus manos fue lo que lo desconcertó. El sabor era algo diferente, no era un sabor especial, solo una diferencia que no podía explicar. Una sensación fría recorrió su garganta cuando levantó el vaso, y los ojos de Diane, su suegra, parecían brillar de manera extraña cuando él levantó la copa. Como fotógrafo independiente, Vincent había aprendido a prestar atención a los más pequeños detalles, ya que su trabajo requería ver lo que otros no notaban. Y esa sensación vaga que tenía no podía estar equivocada. No dijo nada, solo observaba en silencio, siguiendo cada movimiento de ella con una mirada aguda y algo cautelosa. «Creo que mamá debería probar este vaso antes de decir algo más», dijo Diane, su suegra, sonriendo levemente. Su voz sonaba cálida como siempre, pero llevaba un tono frío escondido. Sus ojos contenían algo que Vincent no pudo descifrar de inmediato, una sensación indescriptible, a la vez suave y afilada. Vincent parecía no tener más opción que asentir, pero en su interior, una sospecha comenzó a crecer. No era un hombre fácil de desconcertar, pero esto era diferente. Sus ojos se detuvieron en el vaso de agua y luego volvieron a mirar a Diane, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía que hacer algo, si no, podría ser demasiado tarde. Con una calma sorprendente, Vincent cambió su vaso de agua por el de su suegro cuando nadie estaba mirando. No quería hacer un escándalo de inmediato, solo observar la reacción de los demás. Y si algo sucedía, al menos no sería él. Si no soy yo, será él, se dijo a sí mismo mientras ponía el vaso en las manos de su suegro, sin apartar la mirada de Diane. Unos minutos después, la cena continuó, pero la tensión en el corazón de Vincent no disminuyó. Observaba cada movimiento de su suegro, quien sonreía y conversaba alegremente, hasta que de repente levantó la mano hacia su cuello, como si le faltara el aire. Un gesto de incomodidad, un movimiento de cabeza como si estuviera mareado, y luego se desplomó lentamente, sus labios moviéndose como si quisiera decir algo pero sin poder. No hubo gritos. No hubo palabras de acusación. Todo fue solo un silencio amenazante que lo envolvía. Todo parecía detenerse repentinamente, y en ese momento, Vincent sintió claramente una verdad aterradora que se revelaba: Diane estaba intentando matarlo. Esa sensación, ese momento en el que la duda se convirtió en certeza, hizo que Vincent no pudiera respirar. Apenas pudo tragar saliva, sus ojos se encontraron con los de ella, la suegra en la que había confiado. Y en su interior, comenzó a formarse una pregunta sin palabras: ¿cómo era posible que su suegra, la persona que siempre había considerado una familia, pudiera llegar tan lejos? Vincent era un hombre tranquilo, reservado, que nunca hacía ruido sobre sí mismo. No necesitaba reconocimiento ni estar bajo los reflectores. Su trabajo como fotógrafo independiente no era una carrera estable, pero era una pasión que había seguido durante muchos años. Cada foto que tomaba no solo era un momento, sino una historia, una parte de su alma fusionándose con el mundo que lo rodeaba. Y eso, para Vincent, era suficiente para llevar una vida tranquila y sincera. Su vida con su esposa, Nancy, aunque no rica, era muy acogedora. Tenían noches tranquilas juntos, conversaban sobre el trabajo, sobre el futuro y, a veces, sobre sus sueños sencillos. Pero para Vincent, siempre había una sensación de insatisfacción al hablar de la familia de su esposa. Las miradas de su suegra, Diane, las palabras casuales pero llenas de desprecio, todo ello parecía una sombra que pesaba sobre su relación. Diane era una mujer poderosa, siempre quería que su hija viviera de acuerdo con los principios que ella consideraba correctos. Ella intentaba controlar la vida de Nancy, y Vincent lo entendía. Pero por amor a su esposa, no quería dejar que esas diferencias afectaran su vida. No podía negar que cada vez que Diane hablaba sobre su carrera, ella lo miraba con desdén, como si su trabajo no fuera lo suficientemente digno para la familia. Pero Nancy era diferente. Ella era una mujer inteligente, independiente y fuerte. Sin embargo, también era alguien fácilmente influenciable, especialmente por sus padres.
Aunque sabía que su madre tenía cierta tendencia a tomar el control de su vida, siempre pensó que todo lo que hacía era por amor. Eso le impidió darse cuenta de que ese amor se había convertido en manipulación, en una cuerda invisible que la mantenía atada, incapaz de cortarla, incapaz de ser libre. Siempre creyó que su madre sabía lo que era mejor para ella, aunque Diane siempre criticaba a Vincent, siempre considerándolo demasiado débil para protegerla. Una noche, durante la cena familiar, como siempre, Vincent sintió que algo no estaba bien. Todo transcurría con normalidad, risas, platos y utensilios sonando, el aroma de la comida flotando en el aire, pero él sentía una extraña sensación inexplicable. Su vaso de agua, colocado frente a él, parecía tener algo diferente. Un sabor vago, una sensación extraña tocó su lengua, lo que lo hizo detenerse. Miró el vaso, una repentina sospecha surgió en su interior. Esa sensación no podía estar equivocada, a pesar de que su mente trataba de rechazarla. Miró a Diane, quien sonreía amablemente, con su rostro tranquilo como siempre. Pero sus ojos eran diferentes. Vincent miró esos ojos, y la incomodidad volvió a invadirlo. «Creo que mamá debería probar este vaso antes de decir algo más», dijo Diane, con una voz cálida, pero con algo muy frío y profundo en su mirada. Sus palabras eran suaves, como un consejo inofensivo, pero para Vincent, sonaron como una advertencia. En un instante, tomó una decisión. Sin decir palabra alguna, cambió su vaso con el de su suegro, quien estaba sentado justo a su lado. Fue un movimiento rápido, nadie lo notó, pero Vincent sintió en su interior un cambio. No entendía por qué, pero una parte de él sabía que esta era una decisión importante. Solo unos minutos después, las cosas comenzaron a volverse claras. Su suegro, Tim, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Se llevó la mano al cuello, con una expresión confundida como si estuviera asfixiándose, luego negó lentamente con la cabeza, como si estuviera mareado. Solo un momento después, su cuerpo se desplomó lentamente, con la mirada perdida y su boca moviéndose, como si quisiera decir algo, pero no podía. La cena se volvió completamente silenciosa, y la atmósfera cambió como si una ola hubiera arrasado todo. Vincent observó a su suegro con atención, preocupado, pero sabía que esto había sido intencional. No podía ignorarlo, pero tampoco podía permitir que el pánico se apoderara de él. Nadie dijo nada, nadie notó la verdad, pero Vincent lo sabía, Diane estaba intentando matarlo. El espacio se volvió completamente silencioso, solo el sonido del reloj de pared marcaba el paso del tiempo. Vincent miró a Diane. Ella estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero Vincent sabía que, en ese momento, su suegra estaba probando su poder. No podía permitir que ella siguiera controlando su vida. Sin gritos, sin acusaciones, solo había silencio, un silencio cargado de miedo que se extendió por el aire. En ese instante, Vincent entendió lo que tenía que hacer para proteger a su familia, para proteger la felicidad que él y Nancy habían construido. Después de esa cena, mientras todo seguía dando vueltas en su mente, Vincent no podía dejar que todo pasara sin más. La sensación de incomodidad y duda no se iría. Si Diane había llegado tan lejos, no podía simplemente dejarlo pasar. Necesitaba descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a las cosas más dolorosas. Vincent no se apresuró, hizo todo de manera discreta, meticulosa. Envió la muestra de agua a análisis, sin decirle a nadie, solo él sabía de este plan. Cuando los resultados llegaron, sintió que algo se rompía dentro de él. El agua que Diane le había dado contenía una droga neurológica, un medicamento capaz de causar fatiga, dolores de cabeza y dificultades para concentrarse, suficiente para destruir la carrera de un fotógrafo. Era el tipo de veneno que Diane había estado usando para perjudicarlo de manera sutil, poco a poco. Pero no podía detenerse ahí. La verdad ya era clara, pero Vincent sabía que necesitaba más pruebas para protegerse a sí mismo y a Nancy. Decidió instalar una cámara mini en la casa, no solo para espiar las conversaciones de Diane, sino para grabar cualquier cosa que pudiera decir sobre sus planes. Los días siguientes los pasó observando a escondidas cada uno de sus movimientos, cada palabra que decía en la casa. Y finalmente, no podía creer lo que escuchaba. Una noche, cuando Diane y su esposo estaban conversando en la sala de estar, Vincent logró grabar una conversación que, más tarde,
cambiaría todo. Tenemos que ayudar a Nancy a darse cuenta, dijo Diane, con voz suave pero llena de cálculo. Ella no entiende que no puede vivir con un hombre como Vincent. Déjala ver que el divorcio es la única opción. Y en cuanto a su carrera, haré todo lo posible para que no tenga oportunidad de desarrollarse. Vincent sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. La sensación de traición, de ser empujado a un juego en el que no estaba participando, le impidió quedarse quieto. Cada palabra de Diane era como un cuchillo afilado, cada golpe lento y seguro a su vida y la de Nancy. No se detuvo ahí. Los correos electrónicos que Diane había enviado a una amiga de antaño también fueron encontrados por Vincent después de una minuciosa investigación. Esas cartas no solo hablaban de sabotear su carrera, sino que también describían detalladamente el plan para forzar a Nancy a alejarse de él. Todo estaba planeado cuidadosamente, paso a paso, como si ella hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Con todas las pruebas en mano, Vincent decidió enfrentarse a toda la familia, ya no más escondido en las sombras. No podía dejar que Diane siguiera destruyendo su vida y la de Nancy. En una cena más, cuando la familia se reunió nuevamente alrededor de la mesa, Vincent decidió abrir su computadora portátil y reproducir la grabación de Diane junto con las pruebas que había recopilado. Deslizó su dedo sobre el mouse, abriendo cada correo electrónico que Diane había enviado, cada palabra que ella había admitido, cada detalle de su plan. El espacio entero se congeló cuando comenzó a sonar la grabación. La voz de Diane sonaba como un juicio, cada palabra admitida era un golpe fuerte en la cara de todos los presentes en la sala. Nancy se quedó en silencio, con los ojos bien abiertos, pero no podía decir ni una palabra. La sensación de shock y asombro la dejó paralizada, incapaz de creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Su padre, Tim, se quedó callado, con las manos apoyadas en la mesa, la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a su hija. Sabía que todo había ido demasiado lejos, y ya no podía negar la verdad. Diane estaba allí, su rostro ya no mostraba la confianza y agudeza de siempre. Miraba la pantalla fijamente, su rostro pálido, incapaz de decir una palabra. No había previsto que sus propios planes la llevarían a esta situación. No podía negar lo que ya estaba claramente demostrado. No es así. Solo quiero que tú. Diane intentó hablar, pero su voz se quebró, sin poder decir nada más. Lo que querías, lo has conseguido ya, respondió Vincent fríamente. No solo has destruido mi vida, sino que también has destruido la vida de tu propia hija. Pero todo esto se terminará hoy. El ambiente en la sala se volvió denso. Nancy seguía sentada en silencio, sus ojos llenos de tristeza y decepción. No podía creer que la mujer que la había criado, la que siempre pensó que era la única que la amaba incondicionalmente, pudiera llegar tan lejos. No podía creer que Diane estuviera detrás de todas las penas que ella y Vincent habían tenido que soportar durante todos estos años. Finalmente, su padre suspiró, se levantó de la mesa, y sus ojos reflejaban una profunda decepción. Sabía que, por mucho que lo intentara, Diane ya no tenía vuelta atrás. Todo ahora estaba expuesto a la luz. En ese momento, Nancy se quedó inmóvil, mirando fijamente a su madre, su corazón pesado. No podía imaginar que su madre fuera la responsable de todas las pesadillas que ella y Vincent habían atravesado. Fue entonces cuando Nancy se dio cuenta de que, durante todos esos años, su madre la había manipulado con un amor distorsionado, un amor controlador, oculto tras abrazos cálidos, detrás de consejos que parecían inofensivos. Por primera vez, ella se enfrentó a su madre, no por amor ni por perdón, sino por una decisión definitiva. Estaba decidida a ponerse del lado de su esposo, quien siempre la había amado y protegido, alguien que su madre siempre había despreciado. Una elección difícil, pero la correcta. Era la primera vez en su vida que no dejaba que los lazos familiares eclipsaran su razón. Nancy, dijo Diane, con la voz entrecortada, tratando de encontrar una explicación, solo quiero lo mejor para ti. Solo quiero que seas feliz. Pero Nancy ya no podía aceptar esas palabras. Ya no era la joven inocente, fácilmente influenciable. Ya no quería escuchar los intentos de su madre por justificar sus actos. Ha sido demasiado lejos, y ya no puedo seguir viviendo a la sombra de mamá, exclamó Nancy, con la voz quebrada pero decidida. Vincent estaba a su lado,
sujetando con fuerza la mano de su esposa, siendo la fuente de fuerza y apoyo más grande para ella en ese momento. Habían decidido no solo por su vida familiar, sino también por su libertad, sin ser controlados por nadie, ni siquiera por su suegra. Con toda la determinación, decidieron mudarse de la casa de los padres de Nancy, dejando atrás todo lo relacionado con la familia de Diane. No permitirían ser arrastrados más por sus maniobras. Esta decisión no fue fácil, pero sabían que era lo que debían hacer. Buscaron una pequeña casa en las afueras, un lugar sin la sombra de la manipulación, sin las palabras críticas de la suegra, un lugar donde pudieran reconstruir su vida, empezar un nuevo capítulo lleno de esperanza. Cuando se mudaron, todo en la casa quedó vacío. Las cosas, los recuerdos, todo lo que no se podía guardar en una vida tan devastada por el control y la opresión. Nancy miró su antigua casa por última vez, una casa que había estado llena de risas, ahora solo quedaba silencio. Pero sabía que ese silencio no era el fin, sino el principio de una nueva vida. Poco después de que Nancy y Vincent se mudaran, Diane no pudo mantener su autocontrol. Los rumores sobre ella comenzaron a extenderse por la comunidad, con charlas constantes sobre su manipulación hacia su hija. La gente que la conocía comenzó a mirarla de otra manera, no con respeto, sino con desprecio. El nombre de Diane se convirtió en tema de conversación a sus espaldas, en miradas extrañas y llenas de sospecha. Diane perdió el control sobre su hija, ya no tenía acceso a sus nietos. Esta sensación fue un shock para ella, porque estaba demasiado acostumbrada a controlar todo en la familia, incluso la vida de Nancy. Ella había pensado que su amor sería suficiente para mantener a su hija a su lado para siempre. Pero ahora, su manipulación ya no tenía cabida. El precio que Diane tuvo que pagar por su autoritarismo fue demasiado alto. No podía admitir que había destruido todo, no solo la carrera de Vincent, sino también su propia familia. En un mundo donde ella solía reinar, ahora era la que se quedaba atrás, rodeada de rumores y soledad. Las personas con las que se relacionaba antes ya no la respetaban. Sus relaciones comenzaron a desmoronarse, y ahora solo le quedaba ella misma, en una casa vacía. Vincent y Nancy, por el contrario, comenzaron de nuevo con una nueva esperanza. Construyeron una familia basada en el amor, el respeto y la libertad. Ya no estaban controlados por intrigas, ya no tenían que ocultar sus verdaderos sentimientos. Cada día que vivían era un día en el que eran libres, tomando sus propias decisiones sin que nadie pudiera forzarlos o manipularlos. Esa fue la libertad que habían recuperado, y con ella, nunca volverían a cometer los errores del pasado. El precio que Diane tuvo que pagar por su manipulación fue algo que ella nunca podría entender, la pérdida de su propia familia. Pero Vincent y Nancy no la odiaban, simplemente decidieron seguir adelante, más fuertes, más libres. Vincent y Nancy, después de todo lo que habían pasado, finalmente encontraron paz en su pequeña casa en el campo, donde no había el bullicio de la vida urbana ni las críticas de los demás. La casa estaba oculta entre los campos verdes, con un aire fresco y suaves vientos que soplaban a través de las hojas. Ese era el lugar donde podían respirar aliviados y empezar de nuevo. Vincent abrió un estudio de fotografía de naturaleza, donde podía crear libremente y capturar impresionantes imágenes de paisajes y de una vida simple pero llena de significado. Ya no tenía que lidiar con la presión de complacer a otros ni vivir según las expectativas ajenas. Las fotos que tomaba ahora no solo eran su trabajo, sino una pasión vibrante, una manera de expresar su amor por la naturaleza y por la vida que lo rodeaba. Nancy también encontró nuevamente la alegría en su trabajo. Comenzó a gestionar una tienda en línea, donde vendía productos artesanales que ella misma hacía, desde pequeños artículos decorativos hasta productos hechos a mano llenos de creatividad. Cada día, dedicaba tiempo a su trabajo, a su pasión, y lo más importante, a su familia. La relación entre ella y Vincent se volvió cada vez más fuerte, sin las interferencias externas, sin la influencia de otras personas. Vivían auténticamente, sin tener que hacer alarde ni probar nada a nadie. Amor, hoy recibí un gran pedido, dijo Nancy sonriendo cuando Vincent entró en la habitación con una taza de café. Me siento orgullosa de lo que hago. Vincent dejó la taza sobre la mesa y miró a su esposa, su mirada llena de orgullo. Te mereces todo lo mejor, Nancy. Estoy tan orgulloso de ti. Ella bajó la cabeza, con los ojos brillando de felicidad y alegría.
Sabía que, aunque la vida no fuera perfecta, habían construido una familia feliz con sus propias manos. Nadie podía arrebatarles eso. Cada día que pasaba, sentían la alegría simple de las pequeñas cosas. Por las mañanas, salían al jardín juntos, cuidaban las plantas y admiraban las flores que florecían. Por la noche, se sentaban juntos, compartiendo historias sobre el trabajo, sobre los sueños y los recuerdos. La vida se volvió tranquila y completa en el amor que compartían. Mientras tanto, Diane vivía en soledad, sin darse cuenta de que había perdido todo por sus decisiones equivocadas. No reconocía su error en la manera en que había tratado a Nancy. Seguía creyendo que todo lo que hacía era por amor, por querer que su hija fuera feliz. Pero no entendía que el amor no debía ser control, no debía ser manipulación sobre la vida de los demás. Cada día, Diane se enfrentaba al vacío en su corazón, cuando ya no tenía el control sobre su hija. Sus llamadas nunca eran respondidas por Nancy, y cuando trataba de visitarla, Nancy y Vincent ya se habían mudado, dejándola con una casa vacía, con paredes que ya no tenían a nadie con quien hablar. Sus viejos amigos comenzaron a alejarse de ella, y los rumores sobre su comportamiento se convirtieron en tema de conversación. Diane aún no se arrepentía. No entendía que fue precisamente su manipulación y control lo que destruyó todo lo que amaba. En su mente, siempre era la correcta, siempre hacía lo mejor para la familia, pero no se daba cuenta de que fue su control lo que alejó a su hija. Ahora solo le quedaba a ella misma en una casa vacía, mirando la vida que había construido. El precio que tuvo que pagar no fue solo la pérdida material, sino la soledad, la pérdida del amor de su hija. Vincent y Nancy nunca quisieron vengarse de Diane. No necesitaban hacerlo. Solo necesitaban recuperar su propia vida. No querían vivir a la sombra de otros, y no querían permitir que nadie más controlara sus vidas. Su relación se hizo cada vez más fuerte, sin ser amenazada por nadie. Habían reconstruido su familia con decisiones valientes, con la libertad y el amor que se tenían mutuamente. Al final, la vida de Vincent y Nancy volvió a ser justo lo que soñaron. Ya no había interferencias, ya no había influencias externas. Vivían felices, libres y llenos de amor, caminando juntos en cada paso de su vida. ¿Alguna vez fuiste manipulado por alguien en nombre de la familia? ¿Crees que Diane merece ser perdonada? Dale like si alguna vez superaste a personas que siempre pensaron que sabían lo que era mejor para ti. Comenta si alguna vez tuviste que salir de una relación tóxica, aunque fuera un miembro de tu familia. Suscríbete para no perderte historias llenas de inspiración de exponer y destapar como esta.